Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque estás cumpliendo realmente tu palabra viva y eficaz. Oramos, Padre bueno, para que esta palabra que nos vas a dar se pueda grabar en nuestras vidas, se enraíce y se naturalice, y de esta manera seguir nuestra itinerario del pacto, la jornada del pacto que has establecido para nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este segundo mensaje vamos a ver, ¿recuerdan ustedes la semana pasada qué mensaje vimos nosotros en el mensaje para líderes? El segundo mensaje. La señal de guía del monte del Calvario. Amén. La señal de guía del monte del Calvario y las respuestas eternas. Pero el día de hoy es igual. Vamos a ver la señal. ¿Qué señal? La señal de guía, pero esta vez es del monte de los olivos. Amén. De los olivos. Y esta señal está conectado con las respuestas eternas. Está conectado con las respuestas eternas. Y acompáñenme, por favor, vamos a leer nosotros Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Ven? La señal de guía del monte de los olivos y las respuestas eternas, Hechos capítulo 1, versículo 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. 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 En el primer mensaje hemos visto cómo es que Dios le dice al pueblo de Israel que ellos tienen que celebrar las fiestas perpetuamente, las 3 fiestas solemnes, ¿no? La fiesta de la Pascua, del Pentecostés y la cosecha. Y también habíamos visto nosotros la semana pasada la señal de guía del monte del Calvario, que es, ¿por qué el monte del Calvario? Porque es ahí donde Cristo consumó todas las cosas y nos hizo libres. Eso es también celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora, es la señal de guía del monte de los olivos. ¿Por qué el monte de los olivos? Porque es el trasfondo del reino de los cielos. Y esto también es la fiesta de la cosecha. Ahora, veamos nosotros acá un ratito. Esto es Israel. Israel era una pequeña o un país muy pequeño. Pero miren, cuando Israel se estableció como nación, cuando Dios le habían llegado a la tierra prometida, por cuestiones de política, por cuestiones de motivos personales, por cuestiones de poder, esta nación quedó dividida. Por el sur, el reino del norte se llamó Israel. Así se llamó, Israel. Y por el sur se llamó el reino de Judea. El reino de Israel, que se había dividido el norte, tenía su capital que se llamaba Samaria. Samaria, los samaritanos, ¿recuerdan ustedes los samaritanos? Y por el sur, Judea, con su capital, Jerusalén. Ahora miren, era una nación en la cual Dios le había dado el pacto. Era una nación elegida de Dios. Pero por cuestiones de política, por cuestiones de poder, el país se dividió. 10 tribus, ¿recuerdan ustedes que son 12 tribus de Israel? 10 tribus se fueron por Israel. Y 2 tribus se fueron por el sur, con Judea, en Jerusalén, su capital. Y no solamente es eso. Por este lado estaba el mar. ¿Qué mar? El mar Mediterráneo. Estaba el mar Mediterráneo y por acá estaba el río Jordán. Y no solamente eso, ¿con qué frontera era? Por acá estaban realmente el país de Asiria, por acá arriba. Por acá estaba Asiria, por acá estaba Aram, por acá estaba los filisteos, por acá estaba Egipto.
y por acá estaba Arabia. ¿Qué le dice a ustedes este mapa? Un país tan pequeño que Dios le había escogido con el pacto para que a través de ellos puedan hacer el evangelismo y las misiones mundiales, se dividió por causa de motivos personales, se dividió por causa de poder, se dividió por causa de política. Y lo más complicado es que estaba rodeado con países potencia en su momento. Porque mire, Asiria después vino y llevó cautivo al pueblo de que estaba en el reino del norte, se lo llevó cautivo. Al reino de Judá, ¿quién se lo llevó cautivo? Babilonia, los babilónicos. Es decir, era un país realmente que habían dejado el pacto y se enfrentaron con muchos problemas, con muchos desastres, porque estos países en potencia constantemente lo estaban atacando, Pero cuando se levantaba un remanente, cuando se levantaba una persona con el pacto, estos problemas cesaban y estos países eran canales de bendiciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nada más remanentes. En el tiempo cuando Samuel estaba juzgando a Israel, dice la palabra de Dios que cuando vivía Samuel, en toda la vida de Samuel, nunca tuvieron guerra contra los filisteos. Nunca. Los filisteos jamás atacaban a Israel. ¿Por qué? Porque había un remanente, Samuel, que había tomado el pacto de Dios y juzgaba al país conforme a la palabra de Dios. Por eso los remanentes son muy importantes. Porque cuando un remanente toma el pacto de Cristo, realmente se convierten en canales de bendiciones. Pero ¿qué sucede a la inversa? Cada vez que dejamos el pacto de Dios, puede caer división. ¿Y quién es el que divide a las personas? ¿Quién es el que cae en división? Satanás. Por eso, hermanos, en el Evangelio ya no hay motivos. En el Evangelio no hay lo que yo pienso, lo que yo considero. ¿Qué es el Evangelio? Que la palabra de Dios es mi estándar. Que la palabra de Dios es realmente mi guía. Como dijo el rey David en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, a mi camino. Por eso, todas nuestras vidas tenemos que ver realmente qué es lo que sucedió a Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos la historia, que hay un dicho, ¿no? El pueblo que no mira su historia está condenado a repetir nuevamente esa historia. ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel en su momento? Porque ellos dejaron la promesa de Dios. Al dejar la promesa de Dios por cuestiones políticas, el pueblo se dividió. Y estos países en potencia comenzaron a atacarles constantemente. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos está dando el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar para poder trascender todos los problemas que vienen en nuestras vidas? Todos los ataques que vienen en nuestras vidas, nosotros, ¿cómo vamos a trascender esto? Cristo lo dijo, y esto como introducción. Cristo, ¿qué es lo que habló primeramente? Acerca del reino de Dios. Esto es lo que Cristo dijo. ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué? Porque ahora el reino de Dios es nuestro respaldo. El reino de Dios es ahora nuestro respaldo. Por eso, la oración del Padre Nuestro, Mateo, capítulo 6, versículo 10. ¿Cristo qué dijo? ¿Cómo enseñó el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es ahora mi respaldo. Amén. Es ahora mi respaldo. Por eso, en todo tiempo, tenemos que buscar nosotros el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33. Que no se haga la justicia del hombre. Que no se haga mi justicia. Señor, que se haga tu justicia. Cuando nosotros buscamos tu reino. Cuando nosotros buscamos tu reino y tu justicia, realmente se levanten las obras pertinentes del reino de los cielos. Ahora, hemos leído nosotros Hechos capítulo 1, versículo 3. La pregunta es, ¿cuán importante habrá sido para el Señor Jesucristo explicar estas obras del reino de los cielos? Que lo explicó por 40 días. Nosotros estamos acá dando el culto que
exageradamente 2 horas. ¿Y cómo estamos? Ya estamos pensando que voy a cocinar, que voy a comer, dónde voy a ir por la tarde. Estamos pensando, haciendo planificaciones. Pero el Señor Jesucristo estaba 40 días con sus discípulos. 40 días de una manera concentradas. ¿Y qué les hablaba? Todas las cosas pertinentes al reino de los cielos. Así hubiera sido un día. Es importante también. Pero se tomó 40 días. No son ni 10 días, son 40 días que estaban concentrados escuchándoles acerca de las horas del trono celestial. Y con esto le dijo algo muy importante. Si ustedes miran Hechos capítulo 1, versículo 3 al 4, le dice: no se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Esperen la promesa. No se muevan de Jerusalén. Por eso es que ellos, al tomar esta palabra, Hechos capítulo 1, versículo 14, ellos subieron al aposento alto de Marcos y se reunieron en el aposento alto de Marcos. Y no se reunieron de cualquier manera, sino que se reunieron y estaban todos juntos unánimes en oración. En oración. ¿Y qué sucedió con todo esto? Como dije en el primer culto, se levantaron las obras cuando llegó el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 4, fueron todos revestidos del poder del Espíritu Santo y se levantaron obras como de fuego y viento. Ahora, pónganse a pensar, ¿qué obras se levantarían en nuestras vidas cuando tomamos nosotros esta palabra? ¿Qué obras se levantarían en nuestra familia cuando nosotros disfrutamos realmente el respaldo del reino de Dios que está ahora mismo con nosotros? ¿Qué obras se levantarían en la vida de nuestros remanentes cuando disfruten realmente que Dios y la bendición del trono celestial está juntamente con ustedes? ¿Qué obras se levantarían? Obras como de fuego y viento que nadie lo puede parar, que nadie lo puede detener. ¿Por qué razón? Porque es el deseo de Dios que nosotros experimentemos y disfrutemos esto, porque es la oración de Cristo que nos enseñó: Padre Santo, que venga a nosotros tu reino. Es la oración del Padre nuestro. Amén. Amén. Es la oración del Padre nuestro que el Señor Jesús enseñó. Por eso, cuando nosotros disfrutamos esto, entonces vamos a desafiar. Vamos a desafiarnos nosotros mismos. Vamos a desafiar ante los problemas. Vamos a desafiarnos ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos una verdad absoluta. Una verdad que nunca va a dejar de ser. Es una verdad absoluta que permanece eternamente y para siempre para todos aquellos que creen en esta promesa. Amén. Amén. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, ¿qué es lo que dijo en el Monte de los Olivos o qué es lo que se cumplió en el Monte de los Olivos? Y esto es el desarrollo. Son realmente las obras de las respuestas eternas. Son respuestas del trono. ¿Qué trono? Del trono celestial. ¿Por qué el trono celestial? Porque es donde está nuestro Dios Trino. Ahí está el Dios Trino. Cuando nosotros hablamos de Dios Trino nos referimos Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, que está juntamente con nosotros y está obrando y trabajando a favor de todos sus hijos. Amén. Dios mismo nos está dando ahora su palabra y Él cumple su palabra. Esa es la obra de Dios Trino, del Dios Padre. Dios mismo está juntamente con nosotros con todo el poder de la salvación de Cristo Jesús. Eso es la obra de Dios Hijo, Santo Hijo. Dios nos guía y nos encamina a la hora de las misiones mundiales, a la hora de la evangelización. Esa es la obra del Santo Espíritu. Dios Trino está juntamente con nosotros. Amén. Está juntamente con nosotros haciendo la unidad. Está juntamente con nosotros haciendo realmente la gran voluntad del trono celestial. Por eso hemos recibido nosotros la respuesta del trono celestial. Hermanos, esto no es una respuesta cualquiera. Esto es una respuesta eterna para nuestras vidas. Que el Dios Trino está juntamente con nosotros, ya lo tenemos todo. Amén. Y no solamente está con nosotros, sino que está
juntamente con nosotros, con todo el poder del trono. Es decir, con todo el poder que trasciende el tiempo y el espacio, porque el poder del trono nadie lo puede tener. Y no solamente eso, sino que también nos ha dado a nosotros realmente ser testigos de todas las obras del trono celestial. Y acá se pone en función los ángeles. ¿Alguien puede leer, por favor, Isaías 65:24? Y acá, ayúdenme, por favor. Isaías 65:24. Isaías 65. Por favor, hermano Arthur. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. ¿Qué es esto? La respuesta a las oraciones. Ya Dios ha prometido. Antes que ustedes hablen, yo ya habré oído. Antes que ustedes clamen, yo ya habré respondido. ¿Quién lo dice? Dios mismo lo está diciendo. Hay que creer en esta promesa. ¿Será cierto, pastor? Por supuesto que es cierto. Por supuesto que es verdad. Amén. Yo creo en esta palabra y debemos de creer en esta palabra porque es la palabra de nuestro Dios trino y Dios jamás miente. Amén. Amén. Dios no es como los hombres. Dios no es como nosotros. Imagínense si fuera como nosotros. ¿Qué esperanza tendríamos? Pero gracias a Dios que es el Dios vivo que trabaja a favor de todos sus hijos. Y no solamente eso. ¿Qué respuesta recibieron cuando los hermanos de la iglesia primitiva subieron al aposento alto y oraron unánimes por la promesa que Dios les había dado? ¿Qué respuestas se abrieron? Miren, vamos a confirmar este tipo de respuestas. Estas respuestas realmente conectan con las 237 naciones. Es decir, estas respuestas conectan con la evangelización mundial. Ahora, pastor, ¿por qué 237 naciones? Hay más naciones. ¿Por qué ustedes hablan solamente de 237 naciones? Nosotros hablamos de 237 naciones porque son solamente 237 naciones a nivel mundial en la cual se puede hacer el comercio exterior, se puede hacer comercio internacionales. Hay países donde no se puede hacer el comercio, hay países donde no se puede hacer negocios. Por eso, oficialmente son 237 naciones donde se puede hacer comercio entre países. Por eso hablamos 237 naciones. Y estas respuestas están conectadas con las misiones mundiales. Son respuestas realmente que se levantan en esa primitiva y lo vamos a ver para que ustedes vean. ¿Qué sucedió? Hechos, capítulo 2, versículos de 9 al 11. 15 naciones fueron testigos de este poder. ¿Qué es esto lo que hablamos? Se decían cada uno de ellos. Están llenos de mosto, es decir, están borrachos. 15 naciones fueron testigos de las obras del trono celestial. Pedro se levantó en ese momento y le dijo: varones galileos, estos hombres que ustedes ven ahora no están ebrios, porque apenas son las 9 de la mañana, sino estas cosas están sucediendo lo que había dicho el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu y hablarán nuevas lenguas. Ahora, ¿qué se refiere a nuevas lenguas? ¿Que tenemos que hablar lenguas angelicales? Si ustedes ven Hechos capítulo 2, hablar en lenguas significa hablar otro dialecto. Por eso, las 15 naciones fueron testigos de las obras del trono celestial. Y ellos mismos dijeron: ¿qué es esto que oímos de nuestras propias lenguas? Las obras pertinentes del trono celestial. Se abrieron las puertas a la evangelización mundial. Estas son las señales de guías del monte de los olivos. El principio es el reino de Dios. Hermanos, oren: Señor, que tu reino venga a mi vida, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca en mi casa, que tu reino se establezca, Señor, en mis estudios, en mi trabajo, en mi negocio, donde quiera que vaya, que tu reino se establezca y se quebrante toda obra
de la oscuridad. Amén. Oración de pacto. Oración de hijos, porque nosotros somos hijos de Dios. Ayer decíamos con el pastor Jensen, para Dios no hay sobrinos, para Dios no hay nietos, para Dios no hay entenados, no hay vecinos. Nosotros cuando salimos a la calle, buenos días vecino, buenos días vecina. Para Dios no funciona eso. Para Dios somos hijos. Amén. Somos hijos de Dios y Dios nos abre realmente las respuestas eternas. Y no solamente se abren las respuestas eternas, sino que también se abren las obras de la sanidad. Miren ustedes, Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Quién recibió la sanidad ahí? El cojo. El cojo fue sanado ¿cuándo? Cuando tomaron el pacto, el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ese preciso momento, el cojo fue sanado. ¿Alguien tiene una enfermedad acá? Lo bendigo para que el nombre de Cristo sea restaurado en la salud por completo, para la gloria de nuestro santo Dios. Ahora, ¿para qué Dios va a restaurar nuestra salud? Por causa de la evangelización mundial. Amén. Por causa de las misiones mundiales. Por causa de los remanentes. Vamos a restaurar nuestra salud porque está prometido. Está prometido. Amén. Amén. Son las señales de guías del Monte de los Olivos. El respaldo del reino de los cielos que están conectados con las respuestas eternas. Respuestas eternas para nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también las obras de la sanidad están prometidas para nuestra siguiente generación. Miren, llegó a un campo de Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Felipe llegó a un campo de Samaria donde habían enfermos, habían endemoniados, habían aquellas personas que estaban endeudados. Y Felipe no hizo una campaña de sanidad, no hizo una campaña de noches de milagros. Él solamente testificó solo Cristo. Y cuando testificó solo Cristo, dice la palabra, de muchos de los que eran sanados, de muchos de los que estaban endemoniados, fueron sanados y liberados. Y hubo un gran avivamiento en aquella ciudad. Hubo un gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuándo? Cuando se les testificó solo Cristo. Jesús es el Cristo. Amén. Y esas son las respuestas que se levantan cuando nosotros tomamos el respaldo del reino de los cielos que está ahora mismo con nosotros. Y estas respuestas no solamente son para las 237 naciones, sino que también son respuestas para las 5.000 tribus. Pastor, 5.000 tribus, sí. Y hay más. Hay muchas tribus. Hay muchas etnias que aún no conocen el Evangelio. Hay muchas etnias o tribus que aún personas no entran a esas tribus. Tenemos que orar por estas respuestas. El pastor Jensen me decía que en Pucallpa hay etnias donde nosotros no podemos entrar. Tenemos que entrar con algunas personas de la comunidad. Si no, hasta podemos perder la vida. Hasta ese punto es. Y hay que orar por la bendición del encuentro. Hay que orar para que nosotros podamos llegar no solamente a las 237 naciones, sino podamos llegar también a las 5.000 tribus. Veamos nosotros en la Biblia, veamos nosotros realmente estas respuestas. Dios llamó ¿a quién? Al evangelista de la era, Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 15. ¿Qué le dice ¿qué le dice Dios a Pablo? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a todo pueblo y nación. Amén. Son respuestas que Dios ha preparado. Son respuestas que la iglesia realmente de Antioquía pudo verlo. Cuando la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, del 1 al 4, comisionó por primera vez a un equipo de evangelistas, Pablo y Bernabé. Oraron, los impusieron las manos, ayunaron y los enviaron al campo de las misiones. Miren, si ustedes ven Hechos capítulo 13, acá, Hechos capítulo 13, del 1 al 4, es la primera vez donde la iglesia primitiva hizo ayuno y oración. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué estamos ayunando ahora? ¿Cuál es el objetivo de nuestro ayuno? No, con esto no estoy diciendo no ayunen, hay que ayunar, sí, pero un ayuno correcto. Antiguamente
el pueblo de Israel, ¿por qué ayunaba? El pueblo de Israel ayunaba para que Dios perdone sus pecados. El pueblo de Dios ayunaba, ¿por qué? Porque se arrepentían delante de Dios y que Dios restaure nuevamente las bendiciones. Pero hoy en día, ya nuestro ayuno no tiene que ser eso, porque ya nosotros somos perdonados. El día de hoy ya no tenemos que ayunar más por nuestra salvación, porque ya somos salvos. Simplemente es disfrutar nuestra salvación. Pastor, entonces, ¿por qué tengo que ayunar? Ayuna para que Dios abra las puertas a las misiones. Ayuna para que Dios restaure tu salud por causa de la bendición del mundo. Ayuna para que Dios restaure tu salud por causa del movimiento de los remanentes. Ayuna para que Dios levante las puertas a las 5,000 tribus y sigamos disfrutando de nuestra salvación. Amén. Sigamos disfrutando del respaldo del trono celestial. Sigamos disfrutando de que ahora tengo ya el poder del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. No dijo va a tener como si fuera en el futuro. Él dice tiene. Es un hecho, es una realidad que ahora mismo ya tenemos la vida eterna. Amén. Juan 5:24. Ya tenemos vida eterna. Por eso estas respuestas están conectadas con las respuestas eternas a nuestras vidas. Y no solamente vemos eso, sino también vemos nosotros los obreros de Romanos capítulo 16, los testigos. Ahí estaban los colaboradores, ahí estaban los hospedadores, ahí estaban aquellos que pusieron su vida por causa del evangelismo. Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar por nuestros motivos personales, por nuestros motivos propios. Miren ustedes lo que sucedió en Israel, por cuestiones de poder. Ellos se dividieron y fueron atacados por constantes países poderosos en su época. Dios nos ha dado un respaldo superior, que es el respaldo del reino de los cielos. Por eso, tengamos nosotros una conclusión. ¿A qué conclusión vamos a llegar nosotros ahora? Si vemos nosotros 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, Dios nos dice ahí en su palabra que hay fortalezas que Satanás ha levantado en nuestras vidas. Vamos a leerlo, 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Por favor, hermano, ¿lo puede leer, por favor, hermano Artur? 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Amén. derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Miren, hay corrientes ideológicas en este mundo que en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios, nos hace ir por un camino equivocado. Hay fortalezas que Satanás ha levantado en nuestras vidas durante tanto tiempo de manera invisible. Hay fortalezas que Satanás ha levantado en nuestros hogares. Hay que derribar esas fortalezas. Hay que quebrantar esas fortalezas. ¿Cómo vamos a derribar esa fortaleza que Satanás ha levantado en nuestras vidas? ¿Cómo? Primero, levantando una torre de oración. Vamos a levantar una torre de oración. Pero, ¿cómo? ¿Con qué? Tomando y levantando la torre de la palabra. Que la palabra esté en mi vida como una torre firme. Y con esta palabra hago oración. Y a que a través de mi vida pueda levantar, Señor, la torre del evangelismo. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que se conoce como los tres hoy. La palabra, oración y evangelismo. Amén. Amén. Hermanos, son las señales de guía. Vamos a quebrantar la fortaleza que Satanás ha levantado tomando y levantando la torre de la oración, la torre de la palabra y la torre del evangelismo que quiebra toda oscuridad. Amén. Son las señales de guía del monte de los olivos. Que estas bendiciones del trono celestial, que estas bendiciones del reino de Dios esté sobre nuestras vidas desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, que podamos disfrutar del respaldo del trono celestial y por causa del evangelismo, por causa de las misiones, por causa de los remanentes, restaura para el bueno nuestra salud por completo, para que sea únicamente tuya la gloria a Dios.
Padre, que esta semana sea una semana de evidencias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Con esto estamos concluyendo ya el culto del día de hoy. Vamos a reunirnos por grupo.